Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta segunda clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lisa, muy Lice. buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar a través de este medio de comunicación, a la plataforma de Zoom, que es nuestra aula virtual, que noche a noche nos interconectamos para poder desarrollar las actividades correspondientes. Bienvenidos, un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Vamos a Buenas noches, iniciar. Lice. ¿Cómo está, compañero Luis? Un gusto saludarle, un fuerte abrazo, bienvenido. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades presentándoles el documento correspondientes a su tarea que tienen ya activadas de hecho, desde el lunes 17 ya estuvo activada, para que ustedes obviamente sepan qué es lo que tienen que hacer. Ustedes ya saben, la mayoría, obviamente, sí tenemos compañeritos nuevos, pero obviamente el resto de compañeros ya vienen trabajando desde el nivel anterior y ya saben cómo se maneja, la estructura es sumamente fácil. En pantalla ustedes pueden observar en cada uno de esos dispositivos, pueden observar justamente el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número uno, las revoluciones independentistas, desde el tema central. Vamos a desarrollar el tema o el subtema número dos, que son las causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra al rey de España, de las juntas a las guerras de independencia. Esos son los temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema, obviamente consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ustedes ya saben, solo lo que se encuentra marcado de amarillo, eso es lo que tienen que hacer como tarea. No hay más. En ningún sector hay otro tema más que ustedes tengan que realizar como tarea. Es solo esto. ¿Qué dice que tienen que hacer para esta semana? Dice, responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? Tienen que obviamente proporcionar la respuesta a esa pregunta. La siguiente, ¿qué conoces sobre la época colonial? Igual tienen que dar toda la información acerca de todo lo que conozcan, todo lo que hayan escuchado, lo que hayan aprendido, incluso en otros niveles, todo lo que hemos venido revisando. Tienen que aportar ahí. La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentan los pueblos en la colonia? Y por último, investiga los eventos más relevantes de la revolución e independencia de Haití. Son los temas y obviamente también que los temas que vamos a ir trabajando, vamos a ir desglosando en el transcurso de esta clase. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, tiene que estar claro y tiene que estar ordenado todas las ideas que van a aportar. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Un requerimiento que se incorporó a partir de este nuevo periodo lectivo es el siguiente, que dice que tareas que se realicen parcial o totalmente con inteligencia artificial obtendrán una valoración de 0 puntos, sin opción a repetir la tarea sin la opción para recuperarse de las calificaciones. Entonces ahí tienen que tener cuidado. No les digo que no vayan a consultar. Ustedes de hecho pueden consultar. Lo que no les pueden pedir a la IA es que les dé haciendo completa la tarea. Y obviamente agarrar lo que les da haciendo y eso subir. Eso no es tarea. Entonces ustedes tengan cuidado. Consultar, obviamente todo el mundo es libre, pueden consultar, pero su tarea tiene que estar 100% hecha a mano, con su puño y letra de cada uno de ustedes. Para ello, obviamente, en la hojita de trabajo no ha cambiado nada. Ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la tarea. ¿Qué es la rotulación de la tarea? Prácticamente es un tipo de membretado, donde en la parte central va unidad educativa y benecer, en la parte izquierda el nombre al que pertenece la tarea, el curso, la fecha. ¿Qué más tenemos aquí? Materia y tema de la tarea. En la parte superior derecha tenemos semana número. ¿A qué semana pertenece esta tarea? Toda esa situación tienen que desarrollarlo. ¿Dónde realizan este rotulado? En la parte superior de su hoja o del cuaderno, donde ustedes vayan a desarrollar su tarea, primerito cogen y desarrollan esta actividad. Una vez que tienen llenadas toda la información que se les solicita, a continuación del rotulado proceden a desarrollar su tarea. Y eso es todo lo que tienen que hacer.
Una vez más, recuerden que de entregar el documento, obviamente, si es que ustedes pueden, en formato PDF. Y si no, obviamente pueden subirlo en imagen, pero les recomiendo que mucho más traten de aprender porque obviamente proceso de educación virtual que está pegado 100% a las TICs y obviamente a la tecnología, ustedes ya tienen, es sumamente facilito transformar un documento Word, por ejemplo, a PDF o una imagen a PDF, es facilito transformar. Entonces, traten de hacerlo de lo mejor posible. Sobre todo, el PDF es mucho más aceptado por la plataforma, pues de esa manera yo puedo revisar de pies a cabeza qué es lo que han hecho. La tarea les llega completa. Deben revisar las fechas de entrega de las actividades para asegurarse de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Eso es como recomendación. Igual tenemos acá otro tipo de recomendaciones. Ustedes tienen que revisar gramática, ortografía, organizar ideas que vayan a utilizar, tomar en cuenta los parámetros y tiempos establecidos para la entrega de la tarea y revisar la rúbrica de calificaciones. ¿Qué es la rúbrica de calificaciones? Son los parámetros en cada una de las columnas, son los parámetros que obviamente ustedes cumplen para poder calificarles, ya sea sobre 10 si está correcta, si cumplen todos los parámetros, 5 si ustedes cumplen parcialmente y obviamente 2,5 si ustedes no han cumplido la tarea o en todo caso si es que ustedes han cumplido una tarea deficiente. Recordándoles, compañeros, que las tareas inferiores a 7 obligatoriamente ustedes tienen que repetir. Eso sí, si es que ustedes obtuvieron un 6, obtuvieron un 5 hacia abajo, cualquier nota, ustedes tienen la obligación de repetir. Y yo, en el momento que les califique y de pronto hayan tenido alguna dificultad y se hayan sacado una nota baja, yo les pongo una nota ahí en la tarea y les digo, se les recomienda repetir la tarea y por lo tanto ustedes tienen que repetir esa tarea. En la parte final de este documento tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra como rey de España y de las juntas a las guerras de independencia, correspondientes a la semana 2 de fecha 17 de agosto del 2026. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esa tarea permite entregas justamente desde el 17 de agosto. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 15 de septiembre. Las dos primeras fechas les corresponde a ustedes. Estar siempre pendientes cuando se abre la tarea y cuando se cierra la tarea. Y en la última parte, del 10 al 15, obviamente es mi responsabilidad porque en esos días yo ya tengo que calificarles para que ustedes puedan observar cuánto han obtenido en este y en el siguiente deber que ustedes tienen. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, de pronto los compañeritos nuevos tienen alguna inquietud, alguna pregunta que me lo pueden hacer. Le hice una pregunta. Lo que pasa es que el día miércoles aún no escribe y Licia le dijo que desde hoy van a mandar las tareas, dijo Luis. Entonces desde hoy me va a mandar las tareas, dice, porque el día miércoles no estaba asistiendo, por eso estaba haciendo la preguntita, Liz. Ya, verán, la temática de trabajo son por unidades. Cada unidad dura un mes. El mes tiene 4 semanas. De esas 4 semanas, la primera semana no hay tarea. La segunda semana, que es de esta, ya tenemos tarea. La tercera semana, que vamos a tener la siguiente semana, no hay tarea. Y la cuarta y última semana, ahí sí tenemos una tarea. Entonces, ¿dónde usted puede revisar? Ustedes, por favor, el momento que ingresen ustedes a su plataforma virtual, ustedes vean, la clase que tuvimos la semana anterior ya se encuentra subida a la plataforma. En el caso que usted diga, como el compañero Luis, dice, no, es que yo no pude ingresar a clases, es que tuve una dificultad o todavía no estaba ingresado a los grupos y no sabía las clases, no hay problema, porque usted puede ingresar a su aula virtual y materia por materia, cada uno de los docentes, incluido mi persona, ya tienen subido las clases, obviamente, que eran correspondientes a la semana anterior, igual que esta. Yo una vez que se termine esta hora, en unos 20 minutos yo ya he de subir estas clases a su aula virtual, obviamente correspondientes a la semana número 2 de la unidad 1.
y por ende ustedes, si es que de pronto, igual aquí en el transcurso de esta clase, digan ustedes no alcanzaron a entender alguna actividad o se les olvidó, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir y revisar la clase correspondientes a cada una de las semanas y ahí va a estar toda la información pertinente. Pueden revisar las veces que quieran. No sé si le pude satisfacer en su inquietud o tiene de pronto alguna otra más. ¿No? Bueno, compañero. Entonces aquí nosotros tenemos estas actividades y ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Clase por clase, obviamente cuando les toque tareas, yo ya les iré explicando cómo he ido desarrollando en la clase de hoy. Y justamente una vez que nosotros ya hemos ido revisando y ya se les ha explicado cómo es lo que tienen que hacer su tarea para la presente semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, de los temas que se encuentran establecidos para esta hora de clase. Y justamente vamos a hablar sobre las revoluciones independentistas. Vamos a ver cómo se dieron. Obviamente, uno de los aspectos fundamentales que podemos tomar en consideración es que España, ventajosamente para nosotros y perjudicialmente para ellos, tuvo una propia guerra de independencia, pues ellos tuvieron que liberarse de los franceses en suelo europeo y por ende ellos tuvieron que dedicar tiempo, recursos humanos y recursos materiales a tratar de independizarse ellos en su propio territorio del dominio francés. Y obviamente de esa manera, obviamente descuidaron las colonias establecidas en suelo americano. Y de esa manera, obviamente, empezaron todos estos procesos de independencia. ¿Quiénes organizaron, quiénes gestaron todos estos procesos de independencia? Fueron los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Y hemos venido viendo desde el nivel anterior. Los criollos eran los hijos de los españoles. De hecho, de otra manera, eran españoles mismos, sino que ya no nacieron en España, sino vinieron a nacer con este proceso de la conquista, vinieron a nacer en suelo americano. Y por ende, dentro de la revolución, dentro de las reformas, perdón, borbónicas, cuando el rey Felipe VI obviamente regresó al poder en España, él generó una serie de reformas, a lo que se le conoce como las reformas borbónicas, en los cuales obviamente a los criollos dijeron, no, ellos ya no son españoles, ellos son un nivel inferior y por ende a ellos no se les puede dar ningún cargo importante en las colonias. Ellos no pueden estar de administradores, ellos no pueden estar ocupando ningún cargo y por ende obviamente este tipo de decisiones que tomaron los reyes, en este caso el rey de España, es lo que genera este resentimiento con los criollos en relación a los españoles. Y los criollos empiezan a conformar los diferentes ejércitos que obviamente nos llevarían a liberarnos del dominio español. Como los criollos eran hijos de españoles, tenían influencia y tenían acceso a la educación y sobre todo al acceso de la educación superior en Europa. Y obviamente ellos ya vinieron con esa idea sobre todo de la ilustración, que obviamente los reyes no eran los todopoderosos, los descendientes de Dios, como ellos venían determinando en siglos anteriores, sino que ellos eran gente común y corriente a nosotros y que por ende no podían estar superiores al pueblo y empezaron a perder poder. Y de esa manera, obviamente, empiezan todas estas luchas y obviamente con ventaja, por decirlo de esta manera, para poder liberarnos de los españoles. En ese sentido, la independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en el año de 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Eso quiere decir que todo el continente sudamericano, sobre todo, se encontraba en guerra. Todas las regiones estaban en guerra. Lamentablemente, los españoles desde el inicio, obviamente, encontraron a un pueblo totalmente dividido.
Los habitantes naturales de América, obviamente, ya tuvieron un proceso de guerra, de rencilla entre los diferentes pueblos que existieron aquí y obviamente de los imperios. Y de esa manera los españoles aprovecharon. Algunos indígenas apoyaron a los españoles, otros indígenas apoyaron a los movimientos independentistas. Eso quiere decir que se dividieron parte y parte. Algunos en el caso, por ejemplo, de los afrodescendientes, obviamente muchos de ellos fueron obligados a formar parte de los ejércitos. Entonces ahí se dio prácticamente, fue una guerra todos contra todos dentro de este proceso. ¿Cuáles fueron las causas de independencia latinoamericana? En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas. Entre ellas podemos mencionar las políticas, las económicas, las sociales, las ideológicas y sobre todo una de las fundamentales que fue la influencia de la independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos proclamó su independencia, fue el primer país en independizarse, en proclamar su independencia y el primer país en determinar una constitución. La constitución de los Estados Unidos es la primera a nivel de todo el continente americano. Así como obviamente tenemos aquí en Riobamba, se dio la primera constituyente a nivel de nuestro Ecuador. Entonces, así, a nivel del continente, Estados Unidos fue prácticamente el espejo, fue el ejemplo a seguir para todos los procesos de independencia. Y se dio a conocer que a los europeos sí se les podía derrotar, sí se les podía vencer. Y de esa manera empezaron todos los procesos de independencia. Dentro de las causas económicas se puede mencionar las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias que se encontraban en crisis dentro del territorio latinoamericano. En relación a las políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar su territorio, pero se veían relegados por las prohibiciones borbónicas, de las reformas borbónicas. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían la mayoría de ellos comprado sus cargos al rey y también sus títulos nobiliarios, como de condes, de reyes y tanta cosa más que tenían ellos. Todos ellos fueron comprados a precio de dinero. En relación a las causas sociales, había resentimiento por la prerrogativa de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos. Jueces, oidores, supervisores de conventos, rectores de universidades, entre otros cargos. Dentro de las causas ideológicas podemos mencionar, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y también la metrópoli. Las colonias eran los diferentes pueblos españoles que estaban asentados en suelo americano, mientras que la metrópoli era el imperio español, obviamente en Europa. Resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos decían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración, por el pensamiento político español. ¿Qué es lo que decía? La soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión ante un monarca injusto. Es lo que nosotros tenemos incluso establecido en nuestra constitución, obviamente ya con determinadas reformas y modificaciones propias a nuestra época, a nuestra edad, a la etapa en la que vivimos. ¿Qué es lo que dicen? La soberanía pertenece ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos el voto al presidente, a las autoridades en general que son de elección popular. Nosotros les decimos, a ver, este me cae bien, este habla bonito, aunque ya cuando sube el poder hace cualquier tontera, pero yo le doy el voto. Entonces, le estamos dando el poder. Pero ¿qué pasa cuando ese político, qué pasa cuando esa autoridad falla o se ausenta por A o B circunstancia? La soberanía regresa al pueblo, vuelve a nosotros y nos tienen que volver a consultar a nosotros para que, si yo les pongo un ejemplo, se dé el proceso de revocatoria de mandato. Nosotros aceptamos, vamos a las urnas, le cesamos en funciones, pero nosotros más adelante nos van a volver a preguntar, nos vamos a ir de nuevo a elecciones para volver a consultar
y volver a elegir otro mandatario. Ese es el derecho. Entonces nace desde aquí, desde el pensamiento de la Ilustración. Entonces ahí la soberanía pertenece al pueblo, a falta del rey, a falta de un gobernante, la soberanía vuelve a quién? Al pueblo. Derecho de rebelión ante un monarca injusto. Y como les había mencionado, una de las grandes esferas, una de las grandes características fundamentales fue la independencia de Estados Unidos. Este logro se convirtió en un objetivo modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Y también la influencia de la Revolución Francesa fue otro de los ejemplos a seguir acá en suelo americano. Aunque se condenaban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen. ¿Cuál era el antiguo régimen? La monarquía, los reyes, como un cambio de época. Estaba cambiando de época, estaba cambiando de mandos, iba evolucionando la parte social administrativa de cada uno de los estados y de los territorios a nivel global. Entonces, prácticamente la influencia de la Revolución Francesa fue también otro ente importante dentro de estos procesos de independencia en suelo americano. Entonces, prácticamente nosotros tenemos una serie de preceptos que no necesariamente nacieron aquí en América, sino que fueron traídos desde Europa de diferentes pensamientos y pensadores y los cuales nosotros aplicamos también aquí en nuestros territorios para poder liberarnos y transformarnos también en estados independientes de repúblicas, como lo tenemos hasta hoy nuestra división. Uno de los eventos importantes, como les había mencionado en el transcurso de esta clase, es justamente Napoleón nombra rey de España. Vamos a ver qué es lo que pasó. Los franceses prácticamente les conquistaron, les dominaron a los españoles en su propia casa en el proceso o en el lapso de tiempo que estuvo Napoleón como rey de España, obviamente, bueno, Napoleón puso como rey a su hermano, José Bonaparte. Prácticamente los franceses tuvieron el control de los españoles. Los españoles ya no eran españoles, sino eran franceses. Y esa fue la parte positiva para nosotros, porque ellos se dedicaron a tratar de sacudirse de encima a los franceses y de esa manera obviamente descuidaron a las colonias españolas que a su vez empezaron ellos también a organizarse para liberarse de todo el dominio español. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808, pues en ese año Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Felipe VII y les obligó a abdicar a su favor. Eso quiere decir a dar los cargos que tenían ellos a favor de los franceses. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas, a cientos de españoles, y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios españoles que se habían sublevado en contra de los españoles. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno de toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el poder, bajo el control del rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas. ¿Por qué? Porque era obviamente aficionado, obviamente tenía una adicción, especialmente en esta época al whisky. El whisky era uno de los licores como uno, o una de las sustancias, como ahora hablar de las drogas. Entonces, obviamente, por esas circunstancias le pusieron de apodo, obviamente los españoles, Pepe Botellas. En cuanto a la falta del rey ocasión de las juntas americanas, vamos a ver qué es lo que pasó en el momento que faltó el rey español y qué pasó, cuáles fueron los efectos en las juntas americanas. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía, la independencia de los españoles. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. La primera, el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América. Segundo, la lealtad a Fernando VII.
Y la tercera, la más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenía ningún poder dentro de los territorios ni dentro de su propio territorio, peor acá en América. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviera a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Dentro de estos, Quito había de ser la primera en toda la historia de América Hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona. Luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo de 1810 Caracas, Buenos Aires lo haría lo mismo en el mismo año y Bogotá de igual manera. Y Santiago de Chile. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, esto es en Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva, Fernando VII. Ese fue el lema por el cual, obviamente, y basados en estas estrategias, como cada uno de esos territorios fueron desarrollando su independencia de la corona española. Otro evento importante que podemos mencionar es justamente de las juntas a las guerras de independencia. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio del resto de territorios de esta idea de independencia. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con el orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni siquiera un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmocionó o conmovió a América entera. En el inicio las juntas no eran independentistas. Se decían depositarias interinas de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron. Desde el año de 1811, la proclamación sin bagajes de la independencia en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de inmediato, una represión total. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en los 2 y 3 años siguientes, España logró recomponer su dominio en todo el territorio, salvo en Cartagena, en Buenos Aires y también en Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años. Uno de los territorios importantes o de las etapas importantes de independencia es justamente la independencia de Haití y de Santo Domingo. La independencia de Haití es una de las más importantes, pues fue el primer estado en abolir todo proceso de esclavitud, pese a que Haití en su 100% eran nativos afroamericanos. Obviamente ellos fueron los primeros, llevan el privilegio de ser el primer estado en declarar, en abolir por completo todo modelo de esclavitud. Dentro de estos procesos, justamente Francois Dominique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla de la Española y la dirigió entre los años 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques de Seniers venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigida por negros. En 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla La Española, que recobraría su independencia de Haití en el año de 1844, pero lo que se le llama República Dominicana no conseguiría su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado.
En cuanto a la independencia de México, México y América Central, que conformaban el Virreinato de Nueva España, sufrieron en el año de 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia del pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue lamentablemente derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución de entre los años 1811 a 1815. Esta incluyó la revocatoria a un congreso o la convocatoria a un congreso constituyente y la expedición de la primera constitución de México que introducía un estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuerte y popular popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran justamente a apoyarla. El general Félix María Callejas, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Frustrado en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclamó en el año de 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobierno de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombran regente a Agustín de Iturralde. Este señor en el año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazan los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Estos eventos obviamente se fueron desarrollando también dentro de este proceso de independencia de México. Convulsiones internas e intentos de reconquista por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados, dan paso a cierta normalización. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en 1833, España solo reconoció la independencia de México hasta el año de 1839. Esto dentro eh, de los eventos más importantes. En cuanto a América Central, Guatemala con sus provincias, Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica, declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Unos años más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, siendo su capital Ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios, ya que ya tenían una estructura como obviamente se los desarrollaba en Europa. El general José Francisco Morazán, durante los años 1792 a 1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil entre los años 1838 a 1840 en la que Guatemala no pudo imponerse, la Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México y en el año de 1841 Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república independiente aparte.
Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos ido revisando. Por favor, les invito a ustedes a completar, a revisar este material de apoyo que es importante. Prácticamente es una pequeña línea de tiempo de qué eventos importantes se dieron justamente durante estas etapas de liberación, de independencia y de las revoluciones independentistas que se desarrollaron en el continente americano. De esta manera llegamos, señores y señores, al final de la presente clase. Les recuerdo que en contados minutos más esta clase estará subida a su aula virtual, en la cual, de requerirlos, cada uno de ustedes podrán obviamente acceder a su clase y volver a revisar los temas que se ha tratado. Señores y señores, no es más, me despido de ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases.